sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándolos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Nuestra línea de participación, a pesar de que están un poco deterioradas porque hubo un daño en ese sector de la ciudad, 331-2265, 332-2265 y el 325-7570. Ya lo decíamos, están un poco deterioradas, pero eso no es obstáculo para que usted no se pueda comunicar a nuestros teléfonos y por supuesto el día de mañana, Dios mediante, podemos estar resolviendo algunas consultas. Puede dejar sus mensajes en nuestra oficina, sus teléfonos aparecen ahí en pantalla, nosotros recepcionamos las inquietudes y se las resolvemos más adelante. De momento, bienvenidos todas y todas y vamos a iniciar el programa en el día de hoy con un aspecto que ha sido hoy primicia o está en primera plana de algunos noticieros, y es lo que tiene que ver con el de sangre a la salud, o mejor dicho, una situación que se repite y se repite y se repite, no es nueva. Llama la atención que en horas de la mañana, pues, se diga que hay una deuda de casi de 6 billones de pesos de las EPS, 6 billones de pesos, y al mediodía se esté manifestando que unos funcionarios del municipio aquí vecino, el municipio de Jamundí, hayan ido con recursos, con presupuestos del mismo hospital a pasear, se fueron a Punta Cana y lo peor, no es la primera vez, sino que se tiene en registro que han ido a varios sitios turísticos con presupuesto de la institución, al que algunos dicen que ha habido también alguna participación de los funcionarios que han aportado, digamos, una partecita de ese dinero. Lo cierto es que más allá de que se pueda o no acudir, lo contradictorio es que por un lado la salud exige una administración prístina, una administración honesta de los recursos de la salud, pero por otro lado se está de alguna manera dilapidando el dinero en encuentros, en viajes, y eso es lo que no resulta bien visto por la comunidad. Se debe pensar siempre en que si se hizo a través de una convención colectiva de trabajo, que es posible, como lo dijeron algunos funcionarios involucrados, 79 personas viajando con el presupuesto de la institución hospitalaria de Jamundí. Entonces, si bien es cierto
¿Es posible eso haya quedado allí en el presupuesto o en la convención colectiva que se firmó hace algunos años entre el Sindicato de Trabajadores del Hospital y las directivas? No se puede desconocer que la legalidad de eso, no puede tampoco desconocerse que es una situación antiética, porque por un lado se quejan muchas instituciones de la falta de presupuesto, de la falta de recursos para la salud, pero por otro se está yendo a pasear y eso no es normal. No es normal, menos en una institución. Solo con el argumento que eso permite crear un mejor clima laboral. Entonces, todas las empresas, absolutamente todas, llámense del Estado o llámense empresas privadas, tendrían que dejar parte del presupuesto para esos viajes. Y de lo contrario, entonces, no habría un buen clima laboral, como se argumenta por parte de algunos. Esto hay que revisarlo y ponerlo en cintura, porque los entes de control del Estado, la Contraloría, ha hecho la denuncia. Esa Contraloría departamental que por supuesto hace un control posterior, después de que se gastan la plata, ahí es que hace el control, y es normal porque así está establecido pues en la Constitución política. Un control posterior sobre la inversión de los recursos del Estado, que ni siquiera son del Estado, porque el Estado es la organización en sí, son los recursos que todos tributamos, porque el Estado no tiene absolutamente ni un peso, la plata la aportamos todos a través de los impuestos y, ¿por qué no?, a través de los aportes que hacemos al sistema de seguridad social, en ese caso, en el componente relacionado con la salud. Este tipo de situaciones tienen que revisarse y algún día en este país del Sagrado Corazón de Jesús evitar que se sigan repitiendo, porque los dineros de la salud, como decía por ahí un candidato, deben ser sagrados y no utilizarlos para otro tipo de cosas, menos para irse de paseos a costa de los aportes que todos los colombianos hacemos. Esta no es una situación nueva. Ya en años anteriores, esto, entre comillas, costó la liquidación de Salucop, porque también era una entidad que esos recursos del Estado o esos recursos de la salud los destinaba para hacer algún tipo de actividades ajenas a lo que es la salud. Y eso sí no está permitido en ley, que esos recursos se destinen para ese tipo de cosas, como canchas de golf. ¿Y quién iban a esas canchas de golf? Hombre, sus directivas. Y cuando hablamos de directiva no hablamos del señor de por allá, está relegado en la parte administrativa, no. Hablamos de sus principales líderes, su presidente, su gerente, ese tipo de funcionarios. ¿Para qué necesita una entidad de salud canchas de golf para sus directivos? No, allí hay un mal enfoque, hay un derroche del dinero. También invirtieron en publicidad, en equipos de fútbol. Eso no es posible, eso no puede pasar, porque ese dinero, repito, es para paliar la salud de los afiliados. Ahora bien, si no existiese tanto problema en el sector salud, uno puede estar tranquilo frente al hecho, si la salud funciona a la perfección. El gran problema es que hoy no hay una sola entidad que satisfaga las pretensiones de sus afiliados en materia de salud. No hay una sola entidad donde las personas digan: estamos completamente satisfechos con el servicio que nos brinda nuestra EPS. Eso es casi imposible. Por eso hace aún más profunda y más lamentable la situación pues que ha ocurrido con este personal que labora en el hospital de Jamundí. Eso ha hecho, repito, que llame más la atención a nivel nacional. Y es la pregunta que nos hacemos: ¿qué hacen entonces los entes del Estado? Que investiguen, y si hay ilegalidad en ese proceder, pues hay que sancionar y que tengan que responder por eso los culpables, porque no es posible que la gente se esté muriendo en las puertas de las clínicas y en sus casas porque no existan medicamentos, porque no existan las citas con especialistas, porque no les dan elementos ortopédicos y todos los demás elementos que integran
el plan obligatorio de salud previsto en el artículo 162 de la Ley 100. Por eso, el llamado es desde ahorita para que todos, absolutamente todos, entremos a exigirle a la Contraloría, entremos a exigirle a la Procuraduría que se investigue a los funcionarios y que si hay una ilegalidad, por supuesto, no cabe la menor duda, deben escarmentar, independientemente de la afiliación política, porque ese es otro elemento. La Contraloría, la Procuraduría pueden tener dientes para entrar a investigar, pero al momento de sancionar, absolutamente dientes de leche. Allí no hay una sanción. Bien, porque a lo mejor los funcionarios involucrados hacen parte de ese mismo grupo político del Contralor o el Procurador, o el jefe político de ellos entra a indicarles qué es lo que se debe hacer y todo pasa allí. Porque Colombia desde hace muchos años se convirtió en un país de mucha gente corrupta sin que se encuentre algún día los culpables de la misma. Aquí no es sino noticias, pero no hay un hecho que satisfaga realmente y que sirva de ejemplo, que sirva de escarmiento para que otras personas no estén apoderándose de los recursos de la salud. Eso es lamentable. Vamos entonces a avanzar con otros temas relacionados con el derecho laboral y la seguridad social. Pero antes, permítame saludar a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, que hace posible que esta señal llegue hasta sus hogares. Porque ahí en Alincol usted va a encontrar los abogados expertos, especialistas en cada una de las áreas del derecho que usted esté requiriendo. Ahí van a estar los abogados, como siempre, brindando ese importante servicio de asesoría jurídica. Allá a la señorita Eri Paz, a la doctora Alessandra Grueso, lo mismo que a la doctora Ruth Milena Murillo, entre otras, al amigo Kevin Riascos, a Mateo, entre otros, el personal de Tablero Jurídico, para que usted conozca bien cuáles son sus problemas y llame allí, al Alincol. En esos teléfonos le ayudan a resolver los problemas que usted pueda tener en materia de derecho. Nos escribía la señora Teresa González, nos decía, quiero que amplíen un poco más acerca de lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Quiero que amplíen un poco porque yo, al parecer, pues estuve cotizando a ese sistema, pero la semana aún no me alcanzan para obtener la pensión. ¿En qué consiste esa ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional? Y sobre eso entonces vamos a responderle a la señora Teresa Gutiérrez, que nos escribe desde la ciudad de Palmira y nos consulta qué debe hacer entonces para poder ser beneficiaria de ese Fondo de Solidaridad Pensional. Pues bien, digamos que con la Ley 100 se incorporaron muchas cosas importantes. De hecho, las personas, los expertos siempre han manifestado que la Ley 100 no es mala. La Ley 100 tiene sus cosas buenas. El problema no radica en sí en esta disposición, sino en quienes ejecutan la norma y en algunos casos en las otras leyes que entraron a reglamentar el contenido de la Ley 100. Pero la Ley 100 y especialmente la Constitución consagró unos principios a través de los cuales se debió prestar todo el componente de seguridad social y muy enfáticamente lo alusivo a la salud, porque si el sistema pensional tiene problemas, la salud tiene mucho más problemas. Entonces, por esa razón, el llamado es no tanto a hablar mal de la Ley 100, sino a quienes ejecutan el contenido de la Ley 100. ¿Por qué razón? Porque la Ley 100 tiene unos principios como el de la obligatoriedad, la Ley 100 consagró principios como el de la universalidad, como el de la eficiencia, también se consagraron en la Constitución Política, y esos principios de universalidad, eficiencia, solidaridad, entre otros, son suficientes para que tengamos un sistema de salud envidiable, modelo para muchas naciones, pero no,
Una cosa es la definición práctica de cada uno de los principios que integran el sistema y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿por qué no se hace efectiva la norma? No se hace efectiva porque los funcionarios no piensan en el objeto de la ley, piensan en sus beneficios personales. Y en ese sentido, entonces, digamos que en la Ley 100 se consagró en el artículo 25 lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Por qué se consagra un Fondo de Solidaridad Pensional? ¿O para qué se consagra? Con un objeto muy altruista, es poder ayudar a financiar la pensión a aquellas personas de escasos recursos. Usted que ha tenido una vida laboral durante muchos años, pero lastimosamente no le alcanzaron las semanas para hacer el aporte al sistema. Y como no le alcanzaron las semanas, ya no hay nadie quien le dé trabajo, usted no tiene capacidad económica para seguir aportando. ¿Cuánto tiene en total en esa historia laboral? Tiene alrededor de 1000 semanas. Está a 300 semanas de pensionarse. Si no tiene dinero, si no tiene un empleador, ¿qué debe hacer? Por supuesto, usted podría seguir cotizando como trabajador independiente o como persona independiente. Pero ese aporte de persona independiente al sistema de pensiones, sin un empleador, le va a representar al afiliado cerca de 230.000 pesos de aporte mensual. 230.000 pesos de aportes mensuales, más o menos es el promedio de lo que puede aportarse allí en ese aspecto. Entonces, muchas personas que no tienen recurso no pueden seguir cotizando al sistema y entonces la norma dice que pueden acudir ante el Fondo de Solidaridad Pensional, pero nunca retiren los dineros que han depositado allí en el fondo de pensiones o que su empleador les aportó. Hagan lo que deben de hacer en debida forma, y hacerlo en debida forma es buscar una ayuda. Si no hay esa ayuda, nunca retiren los aportes, no los retiren porque uno no sabe qué puede pasar a futuro. Es un buen regalo que un amigo, un hijo, un familiar le regale a uno una afiliación, le dé un trabajo para uno poder seguir cotizando y estructurar el tema pues de las semanas necesarias para el reconocimiento de la pensión. Porque si usted hace uso de la indemnización sustitutiva de la pensión que está incorporada en el artículo 37, pues usted se va a gastar esa plata y después, ¿de qué va a vivir? Se supone que ese dinero se lo entregan cuando usted cumpla 62 años, si es hombre, o cuando cumpla 57 años, si es mujer. Antes no, salvo pues que usted ya esté pensionado por invalidez, tenga unos recursos allí para vejez, no le alcancen, entonces usted dice, voy a retirar esa plata. Y si usted retira esa plata, recibe, por supuesto, una ayudita, pero ¿de qué le va a servir si la pensión mínima que usted tiene no le alcanza? Entonces, es mejor seguir cotizando. Esto haciendo mención, pues, de que si usted está pensionado, hacemos la claridad, por invalidez de origen laboral, porque si está pensionado por invalidez de origen común, recuerde que esas mismas semanas que usted tenía allí no le van a devolver absolutamente nada, simplemente le mejoran el monto de la prestación si la pensión es por invalidez y con eso ya queda usted saneado frente al fondo de pensiones. Entonces, no retirar los aportes es la mejor idea. Esa es una opción, indemnización sustitutiva de la pensión. Pero antes de esa indemnización, usted tiene más alternativas. Ya miramos, seguir cotizando, no tiene recursos, entonces no hace más aporte. ¿Qué debe hacer usted? Busque una opción. Busque si su pareja tiene semanas y pueden entre los dos integrar el número de semanas suficientes, que son 1.300 en el fondo público como Colpensiones, y con esas semanas usted puede reclamar una pensión familiar, porque aporta usted semanas y aporta a su pareja también semanas. Así integran lo que es la pensión familiar,
Ley 1580 del año 2012, octubre del 2012. Con esta disposición ya entonces van estructurando lo indispensable para poder tener una pensión entre la pareja. Ambos van a quedar afiliados, el uno es beneficiario del otro, y si se separan, la pensión se mantiene. Esto es una duda que tenían algunos, diciendo, pero si consigo una pensión familiar que es producto de la suma de semanas de la pareja, ¿qué sucede si esa pareja mañana se separa? Pues bien, las semanas van a continuar allí estructurando la pensión. Simple y llanamente le dividen el porcentaje del 50% para uno y 50% para otro. No puede usted pensar que porque usted puso 1.200 semanas y ella o él aportó solamente 100 semanas, entonces le van a dar proporcionalmente al número de semanas aportado. No, la pensión familiar no mira ese aspecto. Entra a distribuir de manera equitativa el 100% de la pensión en dos, 50 para uno, 50 para otro. Y ambos van a quedar allí como beneficiarios del sistema de salud, que es lo más importante. No importa que el ingreso no sea tanto, pero por lo menos van a recibir un servicio de salud que a veces es necesario en algunas etapas, o siempre en todas las etapas de la vida. Siempre se va a requerir el servicio de salud. Entonces, tenemos la opción de seguir haciendo aportes. 2, reclamar pensión familiar. Y 3, usted puede acudir al Fondo de Solidaridad Pensional para que le den una ayuda. ¿En qué consiste la ayuda? Dice el artículo 20 de la Ley 100, artículo 20 de la Ley 100, que el aporte a pensión debe hacerse de manera conjunta entre empleador y trabajador. El empleador debe aportar un 12% y el trabajador un 4%, para un total del 16%. Entonces, el índice básico de cotización es el salario que usted devenga, y sobre ese monto se va a hacer el aporte al sistema en cuantía del 16%. Si usted devenga un salario, 2 salarios, 5, 10 salarios, ese es su índice básico de cotización. Y sobre ese valor, repito, se le va a extraer a usted un 4% y su empleador aporta igualmente un 8.5% si es para salud, y si es para pensión, su empleador aporta un 12%. 12 y 4, sumamos el 16% para efecto de financiar la pensión. Pero como estamos hablando de una ayuda de parte del Fondo de Solidaridad Pensional, aquí en este caso no hablemos de un empleador, porque quien hace las veces de empleador, en este caso, es el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Y qué hace el fondo entonces? Ese 12% que debió corresponderle al empleador, entonces lo aporta el Fondo de Solidaridad Pensional. Se une a su 4% y ya tiene un 12%. Esto es para todas aquellas personas que hoy han llegado ya a los 40, a los 50, a los 60 o más años, le faltan pocas semanas para obtener una pensión y no han podido disfrutar de la misma, sencillamente porque a esa edad nadie les da trabajo. Nadie les da trabajo. Y si les dan trabajo, es un trabajo informal y no les permite afiliarlos, porque le dan ahí como el trabajo ese que llamamos del rebusque, un día sí, otro día no, y no hay una formalización laboral para que las personas puedan seguir cotizando. Esto pasa con frecuencia aquí, pero también hemos manifestado que en otras naciones una persona con 60, 70 y más años inclusive tiene aún la opción de seguir trabajando, no un trabajo pues con todas las energías, pero sí es una labor, una actividad que se puede desempeñar y permitirle a la persona llevar una vida digna, con un ingreso justo, de acuerdo a sus condiciones. Entonces, esa persona que ya no pudo trabajar a los 60 años, puede ir al Fondo de Solidaridad Pensional, registrarse, se le va a hacer el estudio socioeconómico para establecer si tiene o no capacidad económica
para seguir haciendo aporte al sistema. Si no se demuestra eso, entonces sale elegido como beneficiario de ese fondo de solidaridad pensional. ¿Cuánto aportan? Hoy en día el aporte a pensión del salario mínimo, es decir, un 16% sobre el salario mínimo, está alrededor de 134.000 pesos, más o menos 134.000 pesos, es lo que se debe aportar solamente en materia de pensión, porque estamos hablando, repito, un 16%. Entonces, esos 134.000 pesos, 99.000 pesos van a corresponder al Fondo de Solidaridad Pensional. De ahí se saca el dinero, se le aporta al fondo de pensión, en este caso Colpensiones, porque vale la pena aclarar, el Fondo de Solidaridad Pensional es administrado por Colpensiones a través de la oficina Colombia Mayor. Anteriormente se denominaba Consorcio Prosperar, hoy se denomina Colombia Mayor. Esperemos que el nuevo gobierno, dentro de poco tiempo, no le cambie el nombre. Pero independientemente si le cambian o no el nombre a ese consorcio que administra esos recursos, pues igual va a seguir existiendo, llevando un poco de ayuda en materia pensional para todos sus afiliados que se beneficien de ese subsidio. ¿Qué se requiere para entrar a recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional? Lo primero, si usted no tiene ningún tipo de discapacidad, usted puede empezar a recibir la ayuda a partir de los 35 años, a partir de los 35 años, sea hombre o sea mujer. Y adicionalmente, usted debe tener como mínimo aportadas al sistema 250 semanas. ¿Por qué? Porque imagínese usted que no pusiera un tope de edad, pues hoy los muchachos desde los 15 años, 16, 17, 18 años estarían ya exigiendo la ayuda. ¿Qué es posible? Claro, es posible. De hecho, en Colombia debía existir una ley que obligue a las personas desde muy temprana edad a hacer un aporte mínimo, absolutamente mínimo, y que vaya proporcionalmente de acuerdo a la edad y de acuerdo a la capacidad económica de las personas, poco a poco vaya haciendo aportes al sistema. De tal suerte que si no consiguió un trabajo estable, cuando llegue a la vejez, como empezó a cotizar desde muy pequeño una cifra muy elemental, es posible que ya tenga cotizadas las semanas suficientes para alcanzar una pensión. Partamos del ejemplo de que hoy todo colombiano aporte siquiera 10.000 pesos mensuales como una especie de póliza de seguros. ¿A dónde? Al fondo de pensiones. ¿Cuál fondo de pensiones? Colpensiones. Que no sean los fondos privados. Al fin y al cabo, Colpensiones es una administradora de fondos de pensiones del Estado. Bueno, el único riesgo es que se vayan a apoderar, porque aquí en Colombia los hechos de corrupción se dan casi siempre en las entidades del Estado y pocas veces en las entidades privadas. Entonces, ¿qué se le exige en ese evento a las personas? Que puedan, por supuesto, entrar a ser beneficiarios. No retire lo que usted tiene en su fondo de pensiones, no lo retire cuando cumpla la edad. Trate de averiguar desde ahorita qué y cómo hacer para afiliarse al Fondo de Solidaridad Pensional. Y haga el esfuerzo, porque en el ejemplo que estamos citando, el IBC, o Índice Básico de Cotización Mínimo, para el Fondo de Solidaridad Pensional es un salario mínimo, 828.000, y sobre eso sacamos el 16% y usted solamente va a poner la suma de 33.000 pesos mensuales. Ese es una buena oportunidad para que usted tenga una vejez asegurada con dignidad, porque si bien es cierto el salario mínimo no va a enriquecer absolutamente a nadie, por lo menos ese ingreso mínimo, como lo dice su expresión, puede hacer feliz a muchos colombianos mayores de 60 años que no saben qué hacer porque nadie les da trabajo y no tienen un ingreso. Esa ayuda también, que parece una burla, que hace la oficina creo que es la misma oficina del Estado, del Ministerio de Gobierno, que le da un auxilio bimensual de 150.000 pesos a las personas de la tercera edad sin recursos,
¿Para qué le sirven a una persona 75.000 pesos mensuales? Bueno, servirán para un día, pero resulta que un día no es la vida de él. Estamos hablando de 30 días tiene el mes. ¿Puede una persona con 75.000 pesos vivir un mes en condiciones dignas? Ni en condiciones dignas, ni siquiera condiciones indignas. Es que ni siquiera sobrevive. Por eso, ese no es una ayuda propiamente que se pueda mirar como algo plausible de un Estado que recauda tanto, pero tantos impuestos. Entonces, conserve las semanas, vaya al Fondo de Solidaridad Pensional. Y hay que hacerlo de manera oportuna, porque la ayuda no se da por los siglos de los siglos. La ayuda tiene un tope. Uno de esos topes es de que usted primero debe tener 35 años, como mínimo. Si tiene algún tipo de discapacidad, es posible que usted se vincule antes de esa fecha y le admitan a hacer aportes. Pero si usted no tiene los 35 años todavía, usted no puede recibir ayudas del Fondo de Solidaridad Pensional. Si usted se afilia o busca la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional un poco tarde, es decir, usted va a los 60 años, recuerde, la ayuda se da única y exclusivamente por 15 años, máximo 15 años, máximo 15 años se da la ayuda en el Fondo de Solidaridad Pensional, o en su defecto, hasta que la persona cumple 65 años de edad. Si usted fue tarde por la ayuda al Fondo de Solidaridad Pensional, usted fue a los 63 años, pues apenas le van a dar ayuda por 2 añitos. Pero si usted le hizo a los 50 años, que es el límite más o menos, usted va a tener la ayuda durante 15 años, durante 15 años. Por eso, la oportunidad con que se reclame el derecho, de ella va a depender el disfrute del mismo. Si lo reclamas tarde, va a ser muy poco el tiempo que lo vas a disfrutar. Por eso hay que ir en el momento preciso a reclamar. Si usted no va al Fondo de Solidaridad Pensional, es un dinero que va a estar allí y va a ser parte de los más de 50 billones que se desaparecen por parte de los funcionarios del Estado. Más de 50 billones de pesos en corrupción anualmente se están desapareciendo. ¿Y por qué no? Ese sistema de solidaridad pensional puede administrar recursos y adelantar una campaña de capacitación, pero eso casi nunca lo hacen. Una campaña donde se capacite a las personas manifestándole que existe ese fondo de solidaridad pensional para todos, absolutamente todos los colombianos. Por eso, nosotros desde aquí hacemos fuerza para que el conocimiento llegue a todos sus hogares y las personas que observen esta información que estamos suministrándoles, el deber es socializarla. Soliciten su historia laboral, miren cuántas semanas tienen cotizadas y hagan cuentas que aún están a tiempo de poder alcanzar una pensión. No interesa, repito, que usted no esté trabajando. Hace poco tiempo, con el decreto 603 o con el mismo acto legislativo 01 del 2005, hace ya cerca de 14 años, año 2005, se crearon los BES, los beneficios económicos periódicos subsidiados, que es una figura que tenía como objeto entrar también a facilitarle la situación a personas que no podían alcanzar una pensión de vejez. Entonces, ¿qué sucede con los beneficios económicos periódicos? Pues tiene unas normas muy estrictas que, si bien es cierto, el anuncio se hace con bombos y platillos pensando que va a solucionarle el problema de ingresos a las personas de la tercera edad, en el fondo, cuando ya la gente se entere, también tiene parte de estafa, porque ese fondo de los beneficios económicos periódicos, que es distinto a los BEIS, a los fondos de solidaridad pensional, también tiene sus mañas, porque ahí en los beneficios económicos periódicos usted ahorra, sí señor, lo que usted quiera ahorrar. Por cada 100 pesos que usted ahorre le van a dar 20, es decir, usted pone 80, el Estado pone 20, es un ahorro, es una ayuda.
El gran problema es que si usted por alguna circunstancia no reúne el tiempo suficiente para recibir una ayuda de Estado y tienen que devolverle a usted ese dinero, pues ese dinero a lo mejor no va a ser suficiente, porque le van a pagarle a usted una suma muy mínima. Por eso no se llama pensión, porque si los beneficios económicos periódicos se llamaran pensión o fueran una pensión, no podían ser inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, como lo establece el artículo 35. Por eso se habla de un beneficio económico periódico. De lo contrario, no estaría regulado como un beneficio, sino como una pensión. Pero para ser pensión debe ser, por lo menos para este año, 828.116 pesos. Muchas opciones hay. Lo que pasa es que las personas no las conocen. Sería importante que quienes estén escuchando impriman a partir de mañana su historia laboral y se acerquen a esa oficina Colombia Mayor, que aquí en la ciudad está al lado del norte. O si no, búsquenla por las redes sociales, allí está la dirección exacta. Y con esa dirección, ustedes se acercan, manifiestan su situación y van a encontrar que tienen una ayuda de parte del Estado. Y esa ayuda no es más que la misma institución haga parte de ese aporte, poniéndole a usted una partecita, así como sucede con el Fondo de Solidaridad Pensional, existe también de parte de los beneficios económicos periódicos una ayuda que va a ser sustancial para estos aspectos. Entonces, les recordamos pues a todos los televidentes la necesidad de conocer, uno, los beneficios económicos periódicos subsidiados, pero principalmente lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional, que habilita a muchas personas hasta lograr estructurar las 1.300 semanas. Ya estamos prácticamente en el epílogo del programa y vamos a aprovechar estos minutos para ampliar otros temas de los cuales nos han escrito, pero antes vamos a hacer un corte comercial para que ustedes de esta forma, por supuesto, puedan auscultar, buscar sus historias laborales y de hecho entrar de alguna manera a que puedan completar las semanas que les hacen falta. Vamos entonces a un breve corte comercial y en pocos segundos, pocos minuticos venimos para despedir ya el programa. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en su espacio Tablero Jurídico, ya pues para cerrar, porque ahorita vienen otros programadores. Lo estamos invitando aquí al amigo Edinson, que programa continúa ahorita, para anunciarlo, para que usted no se desprenda de la pantalla de su televisor, porque ahorita viene Valle Caminos, otro programa pues de variedades que usted tiene la oportunidad también de observar en estas calurosas tardes. Valle Caminos también es un programa de aquí, del canal C.
el canal que todos ustedes están allí puntualmente viendo de manera permanente. Vamos a hablar entonces ya para terminar de lo que son los bonos pensionales, porque por allí se nos filtraba una información o una solicitud en torno a lo que son los bonos pensionales. Los bonos pensionales se instituyen en la Ley 100, en el artículo 113. ¿Y por qué se habló de bonos pensionales? Porque antes de la Ley 100, todo el mundo estaba en una entidad del Estado la cual le iba a reconocer la pensión. Habían muchos fondos de pensiones antes del 1 de abril de 1994, porque cada entidad del Estado tenía la responsabilidad de reconocer y pagarle la pensión a sus trabajadores. Con la incorporación o aprobación de la Ley 100, que entra en vigencia el 1 de abril de 1994, se va a producir un traslado o un trasteo de personas. ¿A dónde? A los dos únicos grandes fondos que van a quedar: el régimen de prima media con prestación definida que administraba el Seguro Social, hoy Colpensiones, y por supuesto el régimen de ahorro individual con solidaridad que manejan los fondos privados, conocido también como multifondo. Entonces, si usted estaba en una entidad, llámese Contraloría, Gobernación, llámese Universidad del Valle, cualquier entidad del Estado, y decide trasladarse a un fondo de estos, Colpensiones o al fondo privado, entonces usted tiene derecho, si es a Colpensiones donde usted se va a trasladar, usted solicita que ese bono pensional se lo dirijan allí. ¿Y qué es el bono pensional? Es el tiempo que usted tiene cotizado con una entidad y que debe ser trasladado a otra entidad. Muchas personas miran en el bono pensional o creen que el bono pensional es un dinero que tienen allí ahorrado y que lo pueden gastar en lo que ellos quieran. Algunos dicen, con el bono pensional me voy a comprar un carro, una casa, me voy a ir a vacaciones. No, el bono pensional no es para eso. El bono pensional sirve para financiar única y exclusivamente la pensión. Si bien es cierto que ese bono pensional es significativo de dinero, porque son unos aportes que se debieron hacer o se hicieron a otro fondo, no significa que ellos puedan destinarse a otro objetivo distinto que el de ayudar pues al financiamiento de la pensión. Por eso, si usted está pensando que tiene un bono pensional y con eso va a resolver un problema económico, no, resuelve solamente un problema para efectos pensionales. Muchas personas a lo mejor tienen bonos pensionales y no se dan cuenta. Quien prestó servicio militar tiene un bono pensional y ese bono pensional sirve para financiar la pensión. Quien trabajó con entidades del Estado o con entidades que tenían a su haber la responsabilidad de reconocer la pensión, tiene un bono pensional. Hay que auscultar, hay que hacer un poco de memoria en qué entidades ha trabajado usted, exija la impresión o imprima usted su historia laboral, revísela y establezca, verifique, compruebe si en ella se encuentran todos los tiempos que usted trabajó. Si allí no están, usted debe decirle a su fondo de pensiones donde actualmente está que le exija a la entidad o al fondo de pensiones donde usted estaba antes que le remitan el bono pensional. ¿Cuánto es el monto de un bono pensional? Nadie puede decir el bono pensional es esta suma si no sabe cuánto era lo que ganaba y cuánto tiempo estuvo trabajando, porque el bono pensional va a depender del monto de lo que usted devengaba, porque estábamos diciendo hace unos momentos que existe un índice básico de cotización y ese índice básico de cotización es el salario que la persona devenga y sobre eso hoy les traen a la persona un 4% y al empleador un 12% que debe ponerlo por supuesto para un total del 16%. Y ese 16% sobre lo que usted devenga, repito, no se lo van a sacar solo a usted solamente le van a sacar un 4% y el 12% lo debe aportar su empleador. Ese 16%, el ejemplo más elemental, usted devenga 1.000.000 de pesos, su IBC, índice básico de cotización, es el 16%, es decir, 160.000 pesos.
Y esos 160.000 pesos se van a depositar todos los meses en su fondo de pensiones. Pero resulta que usted, antes de estar en ese fondo de pensiones, trabajó con otra entidad. Entonces esos 160.000 pesos se están acumulando, y cuando usted se trasladó, indique que le envíen o le trasladen ese bono pensional. Con esto pues hacemos esa claridad, porque muchas personas tienen la duda de cómo funcionan los bonos pensionales. Los bonos pensionales son de tipo A, de tipo B, de tipo C. Siempre va a haber la opción de un bono pensional cuando no tenés todas las semanas en un mismo fondo. Si estás en el mismo fondo y no te aparecen todas las semanas, puedes solicitar una corrección de historia laboral. Esto es más propio de los afiliados a Colpensiones, donde constantemente se observan inconsistencias y con esa razón pues se impide que la persona obtenga su pensión. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde para que usted nos llame. Ojalá mañana ya tengamos aquí comunicación con esos teléfonos que están un poco deteriorados y podamos intercambiar y resolver, por supuesto, las dudas que ustedes planteen. Todos, absolutamente todos, tengan una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.